Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nueva cuenta de mi canal Car Automotive Training. Soy César Velasco y en este video te voy a explicar la importancia del líquido de frenos y quizá lo más valioso es si lo tienes que cambiar o no lo tienes que cambiar. La verdad es que cambiar el líquido de frenos es una de las características del mantenimiento a la que menos caso le hacemos. No le prestamos nada de atención al líquido de frenos. Es muy raro que una persona llegue a un taller y diga, oye, vengo a cambiar mi líquido de frenos. Eso prácticamente no sucede. Cambiamos el aceite de motor, los filtros, los mismos frenos, pero me refiero a las pastillas, balatas. Pero el líquido de frenos es algo que olvidamos porque prácticamente no da problemas, tampoco da ningún síntoma de que esté desgastándose o de que esté próximo a terminar su vida útil y por esa razón no le prestamos atención. Pero cuando llegas a tener problemas en tu sistema de frenos por un mal funcionamiento de este consumible, es cuando dices, ay, es que yo no sabía que le tenía que cambiar el líquido de frenos. Aquí te voy a explicar los puntos más importantes del líquido de frenos y cada cuándo tienes que reemplazarlo. Mira, en este diagrama acabo de dibujar, pues, cómo es el sistema de frenos. Puedes ver aquí en la parte superior el depósito, el pedal, tú pisas el pedal del freno, se desplaza un pistón muy pequeño, que esto se le conoce como el cilindro maestro de frenos, y la presión se transmite hacia el freno de disco, si es que el vehículo está equipado con freno de disco, y hacia el tambor. ¿Cómo es que funciona este sistema? Te voy a dar una breve explicación. Ya sabes que eso es lo que manejamos en este canal. El sistema de frenos trabaja de la siguiente manera. Cuando tú aplicas una fuerza en el pedal, esta fuerza, que la tenemos aquí en esta fórmula, que es un principio físico, puedes ver que vamos a relacionar fuerza, área y presión. El área se refiere al área que tiene ese pequeño cilindro y el pistón que está en su interior. Ese pistón es muy delgado, quizás del grosor, quizás estoy exagerando con este grosor. O sea, realmente son muy pequeñitos. Aquí estoy suponiendo 2 centímetros cuadrados. Tú vas a aplicar entonces una fuerza. Vamos a hablar de una fuerza, 5 kilogramos de fuerza, el equivalente a que con tu pierna tú presionas aquí con 5 kilogramos de fuerza. Si vemos esta fórmula entonces, la voy a pasar de este lado, tengo 5 kilogramos de fuerza sobre un área de 2 centímetros cuadrados. La presión que se está generando es 5 entre 2, me da 2.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esa es la presión que tendría yo en el sistema. Todos estos tubitos que ves aquí estarían a esa presión. Pero aquí viene lo verdaderamente interesante, cómo se va a multiplicar la fuerza. En el caso de los frenos delanteros donde tienes un caliper o una mordaza, el tamaño de esos pistones es muy grande porque lo que se busca es multiplicar la fuerza. ¿A qué me refiero? Siguen llegando 2.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado de presión. Sin embargo, ahora lo que vas a identificar tú es que el área es mayor, son 5 centímetros cuadrados. Manteniendo la misma proporción en esta fórmula, podemos ver entonces que en la línea hay 2.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado de presión, pero ahora el área del caliper es mayor, es decir, de ese pistón es mucho mayor, entonces son 5 centímetros cuadrados. El dato que obtendríamos aquí arriba sería 12.5 kilogramos. Es decir, concretando, de 5 kilogramos que tú aplicaste con tu pierna para frenar, solo por la diferencia del tamaño de los pistoncitos, ya la llevamos hasta 12.5. Así es como funciona el sistema de frenos. Para conseguir esto, como puedes ver, necesitamos líquido de frenos. Y de eso es de lo que te voy a hablar en este video. Esta es la primera función del líquido de frenos, como acabamos de analizar: transmitir la fuerza. Al ser un líquido, es incompresible y de esa manera está transmitiendo la fuerza desde el pedal, cilindro de frenos maestro, a las ruedas. Número 2, evitar corrosión. Dentro del sistema pues están las tuberías, están los cilindros que son de metal. Sistema de frenos ABS, si tu vehículo está equipado con ese sistema, pues también tiene partes metálicas y tú sabes que si están en contacto con agua, el oxígeno que está dentro del agua va a generar esa corrosión y eso dañaría el sistema. Este líquido lo evita. Y número 3, incrementar el punto de ebullición del líquido.
El sistema de frenos, pues al tratar de detener las ruedas, se genera mucha fricción. La fricción genera calor y ese calor podría causar que el líquido pues empiece a hervir. Ya te explicaré las especificaciones técnicas, pero esa es una función muy importante, que el punto de ebullición sea muy alto. Te puedes dar cuenta por qué este sistema no podría funcionar con agua. Si le pusieras agua, ¿frenaría el vehículo? Sí, frenaría. Si sustituyes el líquido de frenos por algo más, va a funcionar. Sin embargo, sí va a transmitir la fuerza, el agua, por ejemplo, pero el agua no va a evitar la corrosión. Y el punto de ebullición del agua, tú sabes que es de 100 grados centígrados. En este caso, el líquido de frenos tiene un punto de ebullición mucho más alto que eso. A mí me surge esta pregunta. ¿Qué pasaría si no cambias el líquido de frenos? Número 1, disminuye el punto de ebullición. Eso va a suceder. El líquido de frenos se comienza a contaminar con la humedad del medio ambiente, absorbe esa humedad porque es higroscópico, esto quiere decir que absorbe humedad, y entonces, como ya se está mezclando con agua, el agua lo que hace es bajar el punto de ebullición. Y esto es muy peligroso, porque si tú sometes el auto a un frenado intenso, esto quiere decir vas a alta velocidad y necesitas detener el vehículo por cualquier motivo. O el vehículo va muy cargado, es un vehículo de carga, entonces pues le estás exigiendo mucho a tu sistema de frenos. Eso es intenso, eso va a generar mucho calor en los frenos, en las pastillas de freno. Eso se transmite a las tuberías, al líquido de frenos, y entonces el líquido de frenos podría empezar a hervir y generarse vapor. Y eso es un gran problema, porque el líquido es incompresible, pero el vapor no. Eso quiere decir que cuando tú pises el pedal del freno, esa fuerza que estás aplicando la estás desperdiciando en comprimir vapor, no en detener el vehículo. Y entonces es cuando las personas dicen, es que los frenos me fallaron. Por supuesto que te fallaron. Ibas abusando de ellos, genera calor, no cambias el líquido de frenos nunca, empieza a hervir a una temperatura más baja y eso causa ese vapor. Hasta que no se enfríe, volverá a trabajar de manera segura. A este fenómeno se le conoce coloquialmente como freno esponjoso. Es decir, el pedal del freno se siente como si estuvieras pisando una pelota. Así se siente un freno esponjoso. No se debe sentir así, se debe sentir firme. Pero si tú lo sientes como una pelota, eso quiere decir que pues estás comprimiendo los vapores y no transmitiendo la fuerza al sistema de frenos. ¿En qué se va a derivar esto? En un desafortunado accidente. Y eso es algo que no quiero que te suceda. Por eso la importancia de darle servicio a tu líquido de frenos. Otro problema que se puede presentar de no cambiar el líquido de frenos es que al haber absorbido la humedad del medio ambiente, absorbe agua y el agua va a generar corrosión dentro de los cilindros, dentro de las tuberías, el sistema de frenos ABS, y eso va a causar pues picaduras en el interior. Estas picaduras lo que van a generar es estos pistones tienen gomas, son gomitas, y esa goma si empieza a desplazarse sobre una superficie que, pues como podemos ver aquí, pues ya no es lisa completamente, ya tiene picos, ya está la corrosión, la goma se va a rasgar cada vez que vaya de atrás hacia adelante, de atrás hacia adelante, se va rasgando la goma y posteriormente lo que vas a empezar a tener es tu fluido se empieza a fugar por estos lados porque la goma ya se dañó y entonces se presentan problemas como que pisas el pedal del freno y sientes cómo se empieza a deslizar, o sea, no se queda firme, sino lo pisas y se va el pedal y tienes que pisarlo varias veces. Hay quien dice, tengo que bombear los frenos para que el vehículo se detenga, pero eso es terrible porque en una situación de emergencia no tienes tiempo de bombear, lo que necesitas es que en cuanto pises el pedal del freno, el vehículo se detenga. Entonces, como puedes ver, el daño sí es algo severo. Si tú le das servicio a tu líquido de frenos, lo que me han dicho los expertos que venden estos componentes es que pues realmente ellos no tendrían nada que vender porque si no hay corrosión, si no hay fatiga prematura de los materiales, el sistema nunca tendría que fallar. Entonces es muy importante cambiar el líquido de frenos. Las principales características del líquido de freno es, la primera que yo considero muy importante es el color. El líquido de frenos es de color transparente, translúcido,
con un tono amarillo. Dependiendo de la marca, es más transparente o es más amarillo. Te voy a mostrar uno. Te quiero mostrar esta marca, que es el que he utilizado, marca ATE, de origen alemán. Vamos a ver el color. Puedes ver que el color es un tono amarillo. En este caso está completamente nuevo. Si el líquido de frenos que tú estás utilizando, es decir, que está instalado en tu auto actualmente, no es de este color, es un tono más oscuro, quiere decir que ya está contaminado. Se empiezan a poner de un tono como café y eso quiere decir que se está desgastando internamente. Lo que ves que le cambia el color es el desgaste interno de tu sistema de frenos, de las válvulas, de las gomas, etcétera. Entonces, como puedes ver, es algo terrible. Debe estar de este color. Ve a tu auto, revísalo. Si no es así, cámbialo inmediatamente. Número 2, es higroscópico. ¿Recuerdas? Esto quiere decir que absorbe fácilmente la humedad del medio ambiente. Por eso es muy importante que si tú tienes líquido de frenos almacenado en casa, lo mantengas perfectamente cerrado, porque si está en contacto con el medio ambiente, hay problemas. En el auto, pues es importante que tenga su tapón, que lo tenga bien instalado. No lo debes de abrir constantemente, no hay necesidad. Ten precaución de ello, porque cada vez que lo abres, lo estás contaminando con agua. Y número 3, quiero decirte que es agresivo con la pintura. Si le llega a caer líquido de frenos a la pintura de tu auto, enjuágalo inmediatamente con agua. Lávalo con jabón, la zona que se vio afectada, porque de no hacerlo, prácticamente es un removedor de pintura. Entonces vas a tener problemas. Esto es importante que lo sepas, porque si tú lo estás rellenando, pues ten mucha precaución de que no caiga en partes que estén con pintura, ya sea en el exterior o en el interior del vehículo también. En esa zona donde está el sistema de frenos, pues también está pintado el color. Entonces ten mucho cuidado, termina, cierra y te recomiendo que lo enjuagues con agua. Existen diferentes estándares que regulan los tipos de fluidos de frenos que existen. SAE tiene estos estándares: J1703, 0405, ISO 4925, que es el organismo de estándares internacionales, y también este FMVSS, que significa Federal Motor Vehicle Safety Standards, es decir, estándares federales de seguridad de vehículos automotores o móviles. Pero todos ellos, digamos que han sacado una equivalencia para que el departamento de transporte lo simplifique y tengamos prácticamente, hoy día tenemos DOT 3, 4, 5 y 5.1. Esos son en la actualidad prácticamente los diferentes tipos de fluido de frenos que existen. Tú puedes ir y buscar. Veamos el bote que yo tenía como ejemplo. Tú puedes ir y buscar en una tienda de repuestos, quiero un líquido de frenos, ¿de cuál quieres? Tenemos DOT 3, DOT 4, DOT 5, DOT 5.1. Te voy a mostrar el que yo tengo. En este caso en particular, puedes ver que se trata de un DOT 4. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las diferencias entre los diferentes tipos de fluidos? Vamos a verlo a continuación, para que busques en tu auto cuál estás utilizando y cuáles son las características que debería de cumplir el fluido que compres. Estas son las características más importantes del líquido de frenos y donde tú te debes de fijar cuál estás utilizando. Mira, déjame explicarte. Tenemos la columna de tipo, ebullición, si está seco o está húmedo, ahorita te explico más a fondo, y la fórmula. Es decir, un tipo 3, si está nuevo, a eso se refiere con que está seco, no ha absorbido nada de humedad, está nuevecito, va a soportar hasta 205 grados centígrados antes de hervir. Eso quiere decir que tú vas a pisar el freno, frenadas intensas y el líquido no hierve. Pero si absorbe humedad, es decir, si ya está húmedo, va a bajar de 205 a 140 grados centígrados. Puedes ver cómo es muy importante este dato. ¿Qué quiere decir esto? Por cada año que pasa, se ha comprobado a través de análisis químicos que el líquido de frenos absorbe un 5% de agua. Cuando se dice que es húmedo es porque ya absorbió 10% de agua, es decir, ya pasaron 2 años. Esto quiere decir que, en promedio, después de 2 años de uso del vehículo, así es como se degrada tu líquido de frenos. La fórmula del tipo 3 es glicol éter, es decir, es la base con la que está hecha. No me voy a meter mucho en eso,
hasta terminar de explicarte. Puedes ver cómo un tipo 4 incrementa su punto de ebullición, tipo 5, 260 grados seco, 180 húmedo, y el 5.1, 260 y 180, es decir, 5 y 5.1 son prácticamente los mismos niveles de ebullición, tanto seco como húmedo. ¿Cuál es la diferencia? Exacto, la fórmula. Tú puedes hasta cierto punto mezclarlos si son la misma fórmula. Puedes ver que del 3 al 4 hay diferencias. Vehículos que no son tan potentes suelen utilizar tipo 3. Vehículos que no son de carga, tipo 3. Un vehículo que ya pues se considera deportivo, ya tiene un motor más grande, suelen brincar al tipo 4. Si es un vehículo de carga, un pick-up o algo más grande, suelen utilizar tipo 4. También el tipo 5 es a base de silicón. Este es muy poco popular. Este casi no se utiliza porque no absorbe humedad. Y eso podríamos pensar pues, que es muy bueno, que no absorbe humedad, se acabaron los problemas, por eso lo inventaron. Pero está destinado para vehículos que no se utilizan mucho, que están almacenados mucho tiempo y que, bueno, pues cuando lo vas a usar necesitas que funcione perfectamente bien. Podría ser vehículos de rescate, por ejemplo, que están almacenados mucho tiempo y solamente cuando hay una emergencia se utiliza el vehículo y pues tiene que funcionar. Vehículos militares también lo suelen utilizar, pero como no absorbe el agua, si le llega a entrar agua, se queda en estado puro el agua y corroe de una forma más fácil. No son compatibles, no los puedes mezclar. De ahí que nació el 5.1. El 5.1 tiene prácticamente las mismas características en cuanto a punto de ebullición, pero está hecho a base de glicol, éter y boratos, es decir, permite esa compatibilidad con la mayoría de los sistemas automotrices hoy día. No es muy popular su uso. Obviamente, mientras más alta es la especificación, el costo también se va incrementando. Ve a revisar tu vehículo, tu manual de usuario también, porque luego me preguntan, oye, ¿cómo sé cuál traigo? Pues lo que te diga el manual de usuario, pero ¿y si se lo cambiaron? Pues ya no podemos saber. Mira, si ya está muy oscuro, como te decía, reemplázalo y utiliza el de la especificación de tu manual de usuario. En ocasiones, en el tapón de llenado, también indica qué tipo de fluido debes utilizar. En el ejemplo que te estoy mostrando, menciona DOT 4, es decir, 230, 155, y aquí en las especificaciones, como puedes ver, se menciona un punto de ebullición de 280 grados centígrados, es decir, la fórmula pues me permite superar el estándar. Esto es posible, pero pues siempre está sujeto al costo que tiene el fluido. Uno de costo muy accesible, pues apenas va a cumplir con los estándares, pero si tu tipo de manejo, de carga del vehículo, si vas cargado siempre con personas, pues yo te recomendaría buscar un fluido que satisfaga al menos la especificación y si la puedes superar, eso sería muy bueno. No todas las marcas automotrices especifican un intervalo de reemplazo. Unos dicen inspeccione, verifique y en caso de ser necesario, reemplácelo. Pero ¿en qué te vas a basar para reemplazarlo? Existen equipos con los cuales se puede medir, digamos, la concentración de humedad que tiene a través del flujo eléctrico. Hay una manera de hacerlo. Sin embargo, yo te recomiendo que hagas lo que dicen otros fabricantes. Algunos dicen cada 2, otros cada 3 años. ¿Y esto de qué depende? ¿Por qué no todos el mismo intervalo? Porque también depende del uso que le des. Si donde tú vives es una zona muy húmeda, la probabilidad de que absorba la humedad del medio ambiente es mayor. Si vives en una ciudad desértica, es menor. Pero mira, recuerda que mencionamos que es muy importante reemplazarlo para evitar accidentes por sobrecalentamiento del sistema de frenos, el líquido en particular que empiece a hervir. ¿Para qué te arriesgas a llegar a algo así? El líquido de frenos, créeme que no es muy costoso y vas a utilizar menos de 1 litro. Es muy raro que un vehículo necesite más de 1 litro y te estoy diciendo cambiándolo de todo el sistema. Quizá lo más costoso será la mano de obra, pero si quieres ver cómo se reemplaza, en el próximo video haré un tutorial de cómo reemplazar el fluido de frenos. Verás que es un procedimiento relativamente sencillo. Lo puedes hacer tú en casa. Recuerda que son residuos peligrosos, llevarlos a un centro que se encargue de recuperar esos residuos y darles un fin adecuado. Sin embargo, pues es algo que puedes hacer en tu casa. Lo vemos en el próximo video. Por este,
hemos terminado. Te recuerdo, mi nombre es César. Nos vemos en el próximo video. Si tienes comentarios, dudas, ya sabes que me los puedes dejar aquí mismo. Hay personas que prefieren hacerlo en Facebook. Sígueme en Facebook. Te dejo el link en la descripción, tanto del Facebook que utilizo de forma personal, donde publico otras cosas, todo relacionado al mundo automotriz, pero son cosas diferentes a las que vemos aquí en YouTube. Te recuerdo, me puedes seguir también en Instagram, y si tú te dedicas a la venta de autos, pues este tipo de conocimiento es muy importante para hablar acerca de los beneficios de un vehículo. A ti te invito a que vayas a revisar mi podcast en iTunes o en Spotify. Búscalo como Aprende a vender un auto. Hasta la próxima.